Hasta la década de 1990 existió en Hong Kong una ciudad única por varios motivos. Era una anomalía política en la que ningún gobierno se involucraba y la anarquía era el sistema. Además, tenía una densidad de población 180 veces mayor que la que tiene hoy la ciudad de Nueva York. El único límite a su crecimiento fue el cielo. Más alto no se pudo construir para que puedan circular los aviones. Antes de saber cómo se llegó a eso y qué pasó con la ciudad amurallada de Kowloon, te invitamos a que te suscribas a Un Mundo Inmenso y a que actives las notificaciones. Viajemos unos segundos en el tiempo e imaginemos cómo hubiera sido vivir allí. La ciudad amurallada de Kowloon estaba dentro de Hong Kong y tenía una extensión de 210 por 120 metros en cada lado. Es decir, una superficie apenas superior a la del estadio de fútbol Rungrado 1 de Mayo de Corea del Norte, el más grande del mundo. Se calcula que allí llegaron a vivir nada menos que 50.000 personas, es decir, había una densidad de población de casi 2 millones de personas por kilómetro cuadrado. Si toda la población mundial actual viviera bajo esas condiciones, entraríamos en una quinta parte de El Salvador o en una 10ª parte de Suiza. Pero, ¿cómo se llegó a eso? A mitad del siglo XIX, tras la llamada Guerra del Opio, China y el Reino Unido firmaron un tratado, por medio del cual Hong Kong quedaba en manos británicas. Había una excepción, una pequeña fortaleza militar que había servido para controlar la costa. Sí, se trata de la ciudad amurallada de Kowloon, que quedó entonces como un enclave dentro de Hong Kong, que era una colonia británica. Aunque lo cierto es que con el paso del tiempo, los oficiales chinos dejaron el lugar. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió la zona. Derribó la antigua muralla para construir un aeropuerto, lo que cambió la fisonomía del lugar. Tras la derrota japonesa, la ciudad quedó bajo el anterior régimen. Legalmente pertenecía a China, que no se hacía cargo, y estaba rodeado de territorios británicos. Como ninguno de los dos gobiernos se hacía cargo, esta parte de Kowloon fue refugio de personas que escapaban de la ley y que querían ejercer actividades ilegales. A partir de la década de 1950, la antigua ciudad amurallada fue cuna de mafias, venta de droga, burdeles y casinos. Sin embargo, la situación era cada vez peor y la policía sí actuó. Tras poner fin a las mafias que controlaban el lugar, Kowloon quedó liberada de delitos y se volvió atractiva para mucha gente, que por algún motivo no podía residir en el resto de Hong Kong. Por empezar, la cuestión económica, ya que allí no se pagaba ningún tipo de impuesto ni de servicio y los alquileres tenían precios mucho más bajos. Además, muchos indocumentados podían permanecer adentro, e incluso quienes tenían pedido de extradición, ya que las fuerzas locales tenían una política de no intervención dentro del lugar. Poco a poco comenzó a crecer la población. De las 700 personas que había a principios del siglo XX, se pasó a más de 5.000 después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en la década de 1970 hubo una explosión demográfica y así se llegó a las 50.000 personas. Había realmente de todo adentro. Muchas empresas se instalaron allí para no pagar impuestos. Se llenó de dentistas, quienes no tenían licencia para ejercer legalmente en el resto de Hong Kong. Por eso es que cobraban menos y atraían incluso a los no residentes, aunque está claro, las condiciones de higiene no eran las ideales. Como legalmente la ciudad no podía extenderse hacia los costados, comenzó haciéndolo hacia arriba. Se construía un piso arriba del otro sin planificación y con conocimientos mínimos de arquitectura. De esta forma llegó a haber entre 300 y 500 edificios, uno pegado al otro. Y no se caían justamente por eso, porque toda la estructura se mantenía unida. Para circular de un lado al otro se podía hacer por los diminutos callejones que habían quedado, que tenían alrededor de 1 metro de ancho. Como se imaginarán, con semejantes construcciones no llegaba la luz al interior, por lo que recibió el apodo de la ciudad de la oscuridad. Las 24 horas había tubos fluorescentes que alumbraban los pequeños pasadizos inferiores. Pero con el tiempo también se desarrolló otra manera de circular. Había una red de pasajes y escaleras por toda la ciudad amurallada. Y la terraza era otro lugar particular. Estaba repleta de cables y antenas de televisión y además recibía a muchos de los habitantes que querían disfrutar de algo de luz solar.
pero también era el depósito de mucha chatarra y basura. Es que obviamente no había recolección de residuos en el interior de la ciudad amurallada. Los únicos servicios brindados por Hong Kong eran el agua, la electricidad y el reparto del correo. Seguramente realizar esta tarea era un gran desafío para los carteros. El techo de los edificios sí era un lugar en el que había regulación. Es que el aeropuerto estaba tan cerca que era riesgoso construir más allá de los 14 pisos. El único lugar que había quedado a salvo de esta construcción no planificada fue el Yamen. Era la oficina administrativa que ya estaba instalada en el centro de la ciudad y no se edificó nada encima. Esta suerte de distopía anárquica, con paz y buenas relaciones entre los vecinos, pero sin luz ni gobierno, se mantuvo durante algunas décadas, pero no sería eterna. En 1997, el Reino Unido debía devolver Hong Kong a China, lo que finalmente sucedió. Hoy es una región administrativa con un estatus especial dentro de la República Popular China. Pero antes de llegar a ese punto, ambos gobiernos buscaron una solución al tema de Kowloon. El acuerdo, firmado en 1987, implicaba la desaparición de la ciudad amurallada. Comenzaron poco a poco los desalojos, que duraron 4 años. A los residentes se los indemnizó con unos $350 millones en total. Muchos no estaban conformes y querían seguir viviendo en ese lugar único. A medida que comenzó el desalojo, pero antes de la demolición, Kowloon fue el escenario también de algunas películas. Es el caso de Bloodsport, protagonizada por Jean-Claude Van Damme. Here it comes, man. The War City. Not a place for outsiders. It's a rundown piece of no man's land, in the middle of a tourist paradise. Once you step out of the sunlight into the narrow corridors, it's time to protect your nuts, guys. Y The Crime Story, con Jackie Chan. En 1993, después de varios estudios, se demolieron finalmente todos los edificios. Se construyó allí un gran parque que se puede visitar actualmente. El edificio del Yamen se conservó en el interior y también se puede ver. Donde antes vivían 50.000 personas hacinadas, hoy hay árboles y plantas en el medio de una Hong Kong que sigue estando muy poblada. ¿Te hubiera gustado vivir dentro de la ciudad amurallada? ¿Crees que es posible que una ciudad se pueda desarrollar sin ley ni gobierno? Déjanos tu comentario más abajo.